El nombre de Antonio Anglés resuena en la memoria colectiva española como un eco de horror. Más de 3 décadas después de los terribles crímenes de Alcácer, la figura de este escurridizo fugitivo sigue envuelta en un aura de misterio y terror. Pero, ¿qué se esconde realmente tras el perfil psicológico de Antonio Anglés? Para comprender la escalofriante verdad que yace en su psique, debemos sumergirnos en los orígenes de su oscuridad, su trayectoria criminal y el implacable análisis de los expertos que han intentado desentrañar la mente de este depredador. La historia de Antonio Anglés comienza mucho antes de los macabros sucesos de Alcácer, arraigada en un ambiente familiar desolador que sembró las semillas de su futura brutalidad. Nacido en Brasil en 1966, Antonio, junto a sus hermanos, se trasladó a España con solo 2 años, a una pequeña y caótica casa en Catarroja, Valencia. Su infancia estuvo marcada por la violencia cotidiana y una profunda disfuncionalidad. El padre de Antonio, Enrique Anglés, era un alcohólico que carecía de autoridad y maltrataba habitualmente a la madre de los menores. Por su parte, Neusa, la madre, analfabeta e inmadura, combinaba múltiples trabajos, llegando a trabajar hasta 14 horas diarias en un matarife de pollos para sostener económicamente a la familia. Esta situación dejaba a los niños en un abandono total, haciendo lo que les salía de allí, en un hogar que era un desastre absoluto, con restos de comida, excrementos, literas por todos lados, un verdadero estercolero. En este caldo de cultivo, Antonio Anglés emergió como una figura dominante y aterradora, incluso para su propia familia. Los informes de servicios sociales de 1988 ya lo describían como alguien que maltrataba habitualmente a su madre y a sus hermanos mayores, a los que les llegaba a dar palizas. La madre de Anglés llegó a tener interpuestas varias denuncias por malos tratos y robo contra Antonio Anglés, e incluso, en un acto desesperado, se vio obligada a esconder los billetes de dinero en su vagina para evitar que su propio hijo se los robara, ya que él buscaba en absolutamente todas partes. Se le conocía por romperle varios dientes a su madre de un bofetón y hasta intentó quemarla viva prendiendo fuego al colchón donde dormía. Este patrón de violencia intrafamiliar y desprecio absoluto por sus congéneres ya mostraba la ausencia de empatía y la naturaleza perversa que lo definirían. Desde muy joven, Antonio Anglés se sumergió en el submundo de la marginalidad y las drogas. Con tan solo 13 años, ya estaba fichado por la policía por vender heroína y cometer pequeños robos. Desarrolló un odio visceral hacia las mujeres y una predilección por la delincuencia. Los testimonios de amigos y vecinos de la época lo describen como alguien con un rostro de buen chico, pero que ejercía el terror y la crueldad. Era perverso hasta la saciedad, egoísta, primitivo e incapaz de ser sometido a norma alguna. A pesar de su vida en los márgenes, Anglés era limpio y muy aseado, le gustaba la ropa de marca y combinaba bien los colores. Esta fachada de normalidad o incluso de coquetería contrastaba escalofriantemente con su naturaleza violenta y su capacidad para robar a punta de navaja o incluso agredir a sus propios hermanos toxicómanos para que se le pasara el mono. Su historial delictivo no tardó en escalar. En 1990, apenas 2 años y medio antes del crimen de Alcácer, Anglés cometió un secuestro y agresión brutal contra una joven de 20 años, llamada Nuria Pera, a quien golpeó, amenazó con un cuchillo y mantuvo encadenada durante 2 días en una habitación trasera de la casa de sus padres. Este incidente es clave para entender el perfil psicológico de Antonio Anglés, ya que en él se manifestaron comportamientos precursores de lo que sucedería después. Anglés ataba a sus víctimas y su temperamento se volvía muy violento cuando se enfadaba. Incluso le dijo a Nuria que tenía un Doberman entrenado para atacar y la aterrorizó con la idea de que el perro la haría daño cuando él lo ordenase. Los expertos en criminología y psicología criminal
han convergido en una aterradora conclusión. Antonio Anglés encaja en el perfil de un psicópata criminal de carrera. El catedrático acreditado de criminología Vicente Garrido, una autoridad en la materia, lo identifica como un ejemplo paradigmático de este tipo. Alguien que desafía las normas sociales desde la infancia o la adolescencia y que progresa hacia la edad adulta acumulando delitos y condenas. Anglés fue condenado previamente por secuestrar, encadenar y golpear a su propia novia. Esta agresión ya revelaba su carácter dominante y su extrema violencia, rasgos que los informes psicológicos y psiquiátricos de la época también apuntaban. César San Juan, experto en psicología criminal, lo describió como una olla a presión que necesitaba canalizar y volcar su agresividad. Su brutalidad no era selectiva. Si no hubieran sido las niñas de Alcácer, habrían encontrado otras víctimas. Este patrón recurrente de violencia contra mujeres y su necesidad incontrolable de infligir daño son pilares fundamentales de su oscuro perfil psicológico. En el crimen de Alcácer, Antonio Anglés no actuó solo. Miguel Ricard, quien también creció en un entorno familiar problemático y se sumergió en el mundo de las drogas, fue su cómplice necesario. Sin embargo, la relación entre ambos era claramente jerárquica. Ricard era una persona dúctil, endeble desde el punto de vista de su personalidad, una especie de subordinado de Anglés, quien poseía un cierto carácter dominante. Ricard atribuyó todo lo sucedido a la influencia de Anglés, una afirmación que los expertos consideran plausible, dada la personalidad antisocial de Ricard y la psicopatía de Anglés. La capacidad de Anglés para manipular y someter a otros, como lo hizo con Ricard, es una característica distintiva de su psicopatía. Para comprender la magnitud de la maldad de Anglés, es crucial entender qué es la psicopatía. Vicente Garrido la define como una manera de ser, donde el individuo tiene un modo peculiar de pensar, de emocionarse y de actuar. El pensamiento de un psicópata es egocéntrico y centrado en lo que desea. Todo lo demás es irrelevante o como mucho secundario. No toman decisiones basándose en principios morales, sino en su capacidad estratégica de hacerle conseguir lo que desea. Este rasgo se alinea perfectamente con la historia de Anglés, quien robaba y agredía para obtener lo que quería, sin importar el sufrimiento ajeno. Las emociones de los psicópatas son otro abismo de oscuridad. Sus emociones negativas, ira, hostilidad, desprecio, envidia, son intensas, mientras que las emociones positivas, empatía, compasión, sentido de la justicia, amor, lealtad, son muy débiles o inexistentes. Esta vacuidad emocional es lo que permite a individuos como Anglés cometer actos de crueldad extrema sin remordimientos, como las violaciones, torturas y asesinatos de las niñas de Alcácer. El comportamiento del psicópata se caracteriza por cuidar su imagen y tratar de engañar y seducir a quien le convenga. Cuando llega el momento, pueden usar la violencia psíquica, física o la que le provee a su cargo, si lo ostenta, para satisfacer su motivación esencial, el poder. Anglés, a pesar de sus antecedentes, logró ser considerado un preso de máxima confianza en la cárcel, comportándose bien cuando sabía que tenía las de perder, pero mostrando el demonio que lleva dentro con aquellos a quienes podía abusar. Su trayectoria criminal lo establece como uno de los más versátiles, violentos y reincidentes de entre los delincuentes habituales. Su potencial de violencia es enorme, especialmente si, como líder, puede infligir un gran daño a muchos individuos. La brutalidad absoluta de las acciones de Anglés, que incluyeron atar, golpear, violar y finalmente disparar un tiro en la cabeza a cada una de las niñas, es una manifestación aterradora de la psicopatía en su forma más pura y destructiva. Un asesino que mata sin ningún motivo, capaz de asesinar fríamente. Uno de los aspectos más inquietantes del perfil psicológico de Antonio Anglés es su capacidad para camuflarse y manipular, haciéndolo un psicópata integrado en la medida en que para algunos pudo ocultar su verdadera naturaleza. Físicamente, Anglés no era feo ni horrible.
Podía parecer incluso atractivo para algunos cánones de la época, y su rostro, como señaló la criminóloga Noelia, podía generar simpatía por su semblante relajado. Tenía una simetría considerable, lo que artísticamente podía vincularlo con la belleza artística. Esta aparente normalidad, o incluso atractivo, es una máscara escalofriante que muchos psicópatas utilizan. Como se dijo de él, su rostro no delata nada sin el ambiente carcelario que ponían las fotos policiales. Este contraste entre la apariencia y la crueldad de sus actos lo cimenta como el monstruo primordial de los años 90 en España. A pesar de su historial de violencia, Anglés fue liberado bajo un permiso de 6 días el 5 de marzo de 1992, del cual nunca regresó, quebrantando su condena. Este permiso, realmente inexplicable, dada la gravedad de sus delitos anteriores y su reincidencia, demuestra cómo su comportamiento manipulador y la ausencia de un control efectivo permitieron que el peligro absoluto que representaba fuera subestimado. Incluso en prisión, su capacidad de adaptación era evidente. Se le describía como educado y sin meterse en broncas, lo que le valió la consideración de preso de máxima confianza de la dirección. Sin embargo, esta era otra fachada. Una vez más, se trataba de su habilidad para dominar y manipular a la gente de su alrededor. Esta doble vida de psicopatía integrada es un recordatorio sombrío de cómo el mal puede esconderse detrás de una apariencia de normalidad o incluso de buen comportamiento. Tras el descubrimiento de los cuerpos de las niñas de Alcácer, Antonio Anglés, ya en situación de búsqueda y captura, se esfumó en una fuga que parece sacada de una película de terror. Su capacidad para evadir a las autoridades, que algunos han calificado como digna de dibujos animados a su ya enigmático perfil. Desde 2020, se inició una revisión forense del caso Alcácer, incluyendo la creación de una imagen de envejecimiento artificial de Anglés para una nueva campaña de búsqueda. Este trabajo, realizado por expertos en identificación fisonómica y diseño audiovisual, intentó prever cómo luciría Anglés si aún estuviera vivo, basándose en un envejecimiento lineal. Este proceso es meticuloso y complejo, lejos de ser una simple aplicación móvil. Requiere un estudio fisonómico, la evolución familiar, cuando es posible acceder a ella legalmente, y la consideración de múltiples factores exógenos, como el sol, la dieta, el estrés o el consumo de sustancias. Para Anglés, se consideró que por su personalidad le gustaba cuidarse y no era consumidor de drogas destructivas, lo que sugiere un envejecimiento en condiciones normales, sin vicios ni operaciones que aceleraran su deterioro físico. Las imágenes de Anglés envejecido se hicieron a los 40 y 54 años. Este trabajo, que requirió unas 40 horas de Photoshop para 2 retratos, se realizó con el escasísimo material disponible y en tiempos muy concretos. La imagen oficial de Interpol, con la que se trabajó, estaba pixelada y no se pudo acceder a fotos familiares por motivos legales. A pesar de las limitaciones, este retrato ha sido crucial para su inclusión en los carteles de búsqueda de Interpol y Europol, demostrando su utilidad en la persistente búsqueda de este individuo. El paradero de Antonio Anglés sigue siendo uno de los grandes enigmas de la crónica negra española. A pesar de que su delito habría prescrito si apareciera hoy, sigue en busca y captura porque la declaración de prescripción debe ser ordenada por un tribunal. La sociedad, por su parte, no lo entendería y sería un shock tremendo que un asesino así apareciera libre. Las especulaciones sobre su destino son muchas. Se perdió su rastro en Lisboa, donde embarcó como polizón en un carguero hacia Irlanda, y se dice que saltó al mar antes de llegar a Dublín. Muchos creen que murió ahogado. Sin embargo, la justicia tiene la obligación de buscarlo hasta que haya evidencias de su fallecimiento. La pregunta de si Antonio Anglés está vivo o muerto permanece sin respuesta definitiva. Hay quienes afirman haberlo visto, incluso en Brasil, pero la falta de pruebas fehacientes hace que su destino sea un misterio inescrutable. Lo que sí es claro es que su psicopatía y su comportamiento incontrolable lo hacen un peligro constante, incapaz de la reinserción. La idea de que una persona con su historial y perfil psicológico pudiera simplemente desaparecer y no volver a liarla en ningún otro lugar es, para muchos, simplemente inverosímil.
El perfil psicológico de Antonio Anglés nos revela la figura de un individuo extremadamente peligroso, un depredador nato moldeado por la violencia y el abandono, que dejó una huella imborrable de terror en la historia de España. Su caso es un oscuro recordatorio de la compleja y aterradora naturaleza de la mente criminal. El perfil psicológico de Antonio Anglés es el de un psicópata criminal de carrera, un individuo que, desde una infancia caótica y violenta, desarrolló una personalidad antisocial marcada por la ausencia total de empatía, una brutalidad extrema y una capacidad innata para la manipulación y el engaño. Su historia, desde las agresiones a su propia familia hasta los indescriptibles crímenes de Alcácer, pasando por su habilidad para evadir la justicia y desvanecerse en el aire, es un testimonio escalofriante de la oscuridad humana. Aunque el tiempo siga su curso y el misterio sobre su paradero persista, el perfil psicológico de Antonio Anglés permanecerá como un símbolo del mal absoluto, una pesadilla recurrente en la memoria colectiva. Su rostro, aparentemente normal, oculta la perversión de quien fue capaz de cometer una crueldad absoluta. ¿Qué otros aspectos de la mente de Anglés te parecen más aterradores? ¿Crees que su perfil psicológico podría haber cambiado si no hubiera crecido en un ambiente tan desestructurado? Deja tu comentario y comparte tu reflexión sobre este enigmático y oscuro personaje.